La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Damos gracias a nuestro Dios una vez más. Hoy es domingo 26 de abril y este sería nuestro séptimo domingo que todavía no podemos estar en la casa del Señor juntos para seguir alabando, aprendiendo y glorificando a nuestro Dios. Pero por la misericordia de nuestro Dios estamos aún vivos y aquí en la tierra y con mucha disposición para seguir ah, animándonos los unos a los otros y confiando en Él. Qué hermosa es la palabra cuando nos dice en el libro de Jeremías capítulo 17, los versos 7 y 8, nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Yo espero en el Señor que en este tiempo sigamos confiando en el Señor, sigamos con ese corazón dispuesto a perseverar en sus caminos y aprendiendo más de su palabra. Quiero invitarles a cantar conmigo este canto a nuestro Dios. Ese canto dice, en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dios, en medio de toda esta situación, queridos hermanos, Él está obrando. Quiero invitarles ahora a estar dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. La paz de Dios sea con vosotros una vez más. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer los versos 1 al 22 para tener la idea concreta acerca de lo que hoy queremos meditar. Y el tema de hoy será, ¿cuál es el propósito de Dios de permitir que estemos en cuarentena? ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir que estemos en cuarentena? Abramos la Biblia en Hechos 9 y vamos a leer. La palabra del Señor dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate
y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cómo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Señor. Al leer esta porción, queridos hermanos, vemos a este hombre llamado Saulo, actuando con mucha energía y con la mirada fija en el camino que se había trazado: llegar a Damasco para meter presos a los seguidores del Cristo resucitado. Ese era el propósito en su vida. Él se portaba como un hombre libre que podía tomar sus propias decisiones e ir donde quería y hacer lo que quería, y por eso iba a Damasco con una tarea que él creía que era de parte de Dios. Pero de repente algo sucedió que detuvo su camino y cambió toda la dirección de su vida y propósito. Este hombre, que vivía en la oscuridad, es rodeado de un resplandor de luz, y todo cambió para él. Este hombre libre ahora fue aislado por Dios por un tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué planes tenía Dios con él? ¿Qué tenía que aprender este hombre llamado Saulo? En primer lugar, tenía que aprender que estaba equivocado en su propósito de vida. Pablo estaba convencido que estaba actuando correctamente. Él mismo lo testifica en Hechos capítulo 26, del verso 9 al 12, dice: yo ciertamente
Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estas son las palabras del apóstol que más adelante será llamado Pablo. Y aquí podemos ver de que el yo, predominaba en su vida antes de someterse a Cristo. Y esta es una realidad. Antes que el hombre o la mujer se someta a Cristo, todavía predomina el yo. Y su ocupación era perseguir a estos miembros de los llamados los del camino. No había nada más importante para él que perseguirlos. Él se gozaba en ellos, ponía toda su energía, toda su pasión, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él tenía que aprender que estaba equivocado, pero tenía que aprenderlo de la boca del mismo Señor Jesús. Segundo, ¿qué tenía que aprender este hombre llamado Saulo? Que era él quien necesitaba ayuda. Cristo mismo le dice, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que te es dura cosa hacerlo? Saulo pensaba que estaba haciendo algo correcto y que de alguna manera quería ayudar en la obra de Dios. Pero realmente el que necesitaba ayuda era él. Él no se había percatado, no había percibido que realmente a quien estaba persiguiendo no era aquellos seguidores de Jesús, sino al Cristo mismo. Esto es algo hermoso, porque cuando alguien nos quiere hacer daño o perseguirnos a nosotros, no lo hace solamente contra nosotros. Lo está haciendo a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol y Saulo de Tarso va a testificar más adelante que realmente él era el que necesitaba la ayuda. Él va a decir en primera de Timoteo en el capítulo 1 del verso 13 al 14, habiendo yo sido antes, dice, blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más adelante él va a reconocer que él era el que necesitaba ayuda. Él va a entender que su vida delante del Señor no estaba con agrado delante de Dios. Él llevaba una vida que desagradaba al Señor, pero aún así, la misericordia y la gracia de Dios lo atrajo a él. ¿Qué tenía que aprender este hombre llamado Saulo? Que a partir de ahora debe preguntarle a Dios qué debe hacer antes de proceder. En este encuentro con Jesús, Saulo de Tarso solo hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lea con cuidado. Él dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dice.
Y si leemos con cuidado, vamos a percibir que este hombre llamado Saulo de Tarso aún tenía que aprender que no se trataba de él, sino de Jesús y del plan de Jesús. Y que el plan de Jesús involucra a otros. Y en conjunto con los otros, Jesús logra los objetivos que busca dentro del reino de Dios. Porque Jesús mismo va a decir en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5, en la parte final dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya hemos dicho que predominaba el yo en la vida de Saulo de Tarso. Pero ahora tiene que aprender que no se trata de él, sino de Jesús. ¿Lo aprendió? ¿Aprendió Pablo a entender que no se trataba de él, solamente de él? Sí. Él mismo lo testifica en Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 5 al 10. Él escribe de esta manera. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Así como Pablo tuvo que aprender que no se trata de él. Usted no puede hacer la obra solo. Por eso Dios ha constituido su iglesia. Y la iglesia, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y no debe prevalecer el yo, sino el trabajo en conjunto, guiado por la cabeza que es Cristo. Por último, ¿qué más tenía que aprender este hombre llamado Saulo de Tarso? Tenía que aprender a ser guiado. En Hechos capítulo 9, verso 8 y 9, volvemos a recordar. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este hombre que guiaba a otros, ahora debe ser guiado y de la mano. Jesús le había dicho en el verso 6 de este mismo capítulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es guiado de la mano, entró a la ciudad. Ahora estaba en la ciudad, pero estaba completamente ciego, esperando que le digan qué debe hacer. Y si usted ha prestado atención, ¿cuántos días esperó Pablo antes de recibir lo que tenía que hacer? La Biblia dice 3 días. 3 días. ¿Qué hizo Saulo de Tarso en esos 3 días? ¿A qué se dedicó mientras estaba aislado, solo? Hasta el punto que no comía ni bebía, estaba con los ojos oscuros. Necesitaba la ayuda de otros. ¿Pero qué hizo? ¿A qué se dedicó? Esto es algo que nosotros debemos prestar atención, especialmente en esta época en la cual nosotros también estamos aislados.
¿Qué necesitamos hacer mientras estamos aislados? ¿Qué debería ser lo primordial en ese tiempo mientras estamos aislados? Dice Hechos capítulo 9, verso 11. Porque he aquí, él ora. Entonces, ¿qué hizo Saulo en esos 3 días? Querido hermano, oró, oró, oró. Es decir, cambió de ocupación. Dejó de ser impulsivo, dejó su enojo, dejó sus planes, dejó todo y se puso a orar. Yo le pregunto, ¿qué ha ocupado o qué está ocupando su tiempo como prioridad en esta cuarentena? ¿A qué se está dedicando realmente? ¿Sabe que Dios ha interrumpido nuestros planes? Aquello que habíamos expectado para este año 2020, Él los interrumpió, los quebró totalmente. Y dijo, te vas a tu casa, ahí vas a estar. Vas a tener otro tipo de reglas. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en este tiempo? ¿Dios le está hablando a usted? ¿Cómo le va a hablar si usted no habla con Él? Si usted está preocupado en su trabajo, está preocupado por su futuro, está preocupado si va a haber papel higiénico, si va a haber otras cosas, la comida, ¿cómo va a ser? Pablo no se preocupó ni de la comida, ni de la bebida. Su preocupación mayor era hablar con Dios. ¿Qué habrá hablado con Dios? No lo sé. No lo dice la palabra, simplemente dice que él ora. Dios sabía lo que este hombre estaba orando ahí en su soledad. Saulo de Tarso estaba preparando su corazón. Estaba listo para la tarea nueva que ahora Dios tenía para él. Yo le pregunto, ¿usted no está percibiendo que Dios tiene una tarea nueva para usted? ¿Qué planes Dios va a traer a su nueva vida, a su vida de este tiempo? Todo va a ser diferente. Dios no quiere que usted siga igual. ¿Conoce usted los planes del Señor para esta nueva etapa que se avecina? Dios respondió la oración de Saulo. Le envía a un discípulo, no apóstol, llamado Ananías. Era un discípulo de los miles que había en ese tiempo, para que ore por él y lo oriente a su nueva ocupación que Cristo tiene para él. En el capítulo 22 de Hechos, de los versos 12 al 16, la Biblia dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó, se bautizó, le pidió perdón al Señor por sus pecados. Es lo primero que Dios va a permitir que usted haga y que yo haga. Estos tiempos son para ponernos a cuentas con nuestro Dios. ¿Aprendió Pablo a ser guiado por Dios? Él lo testifica en Gálatas capítulo 2, verso 20. Él va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Concluyo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios de permitir que Pablo o Saulo de Tarso esté aislado por 3 días? Porque era el lugar, la circunstancia, la manera de Dios de enseñarle a este hombre llamado Saulo. Saulo tenía que aprender que estaba equivocado en su propósito de vida. ¿Qué de ti? La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Segundo, Saulo tenía que aprender que era él quien necesitaba ayuda. Sí, querido hermano, nosotros necesitamos ayuda de parte de Dios. Necesitamos aprender a depender de Él, porque separados de Él nada no podemos hacer. Tercero, él tenía que aprender que a partir de ahora debe preguntarle a Dios qué debe hacer antes de proceder a hacer algo. Y nosotros también, antes de embarcarnos en cualquier proyecto, debemos primeramente hablar con Él, pedir la dirección de Él, para que Él bendiga y prospere la obra de nuestras manos. Y por último, Saulo tenía que aprender a ser guiado de la mano de parte de Dios. Nosotros también, hermanos. A veces la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, pensamos que ya lo sabemos todo, que hemos aprendido todo y que no necesitamos ser guiados. Saulo de Tarso lo necesitó. Él era fariseo de fariseos. Él conocía la ley, pero necesitaba ser guiado, como usted y como yo. ¿Qué respecto de mí? ¿Qué respecto de usted? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesitamos aprender? Intentemos tener la misma actitud de Saulo de Tarso. Que en ese tiempo no lo gastemos en interrogantes, sino que nos mantengamos en oración, en oración, en oración. Y cuando Dios nos responda, respondámosle a nuestro Dios. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y Él cumplirá su propósito en mí como lo cumplirá en usted. Que Dios le dé entendimiento.